Gracias, señor presidente, señores diputados, señoras diputadas. Gracias a los 1.100.000 votos de Ciudadanos, hoy se ha podido abrir el Parlamento. Gracias al 1.100.000 votos de catalanes. Este pleno del desbloqueo, este pleno que sin duda sirve para que ustedes tengan que dar la cara y tengan que abrir a la transparencia este pleno, nos ha servido, yo creo que para muchas cosas, que ahora comentaremos, pero sin duda para constatar que ustedes no tienen ni full de ruta, ni futuro, ni idea de gobierno, ni proyecto para todos los catalanes, ni nada, de nada, de nada. Solo hay que escuchar la intervención del representante de la lista del señor Puigdemont. ¿Eso era lo que tenían que ofrecerle a los catalanes? ¿Ese es el full de ruta para hacer realidad su república independiente? ¿Cuánto tiempo van a mantener, señores y señoras diputados de partidos independentistas, esta ficción, esta farsa, esta mentira que no se la creen ni ustedes? Por lo menos este pleno ha servido para que ustedes tengan que venir aquí a dar la cara, porque lo que es una vergüenza es que en este Parlamento no se celebra una comisión de sanidad desde el mes de julio, cuando tenemos a centenares de miles de personas en lista de espera. Es una vergüenza. Se les debería caer la cara de vergüenza de que el primer grupo de la oposición tenga que abrir el Parlamento para que ustedes tengan que venir aquí a dar la cara y aún así se siguen escondiendo y siguen manteniendo estos discursos que no se creen ni ustedes. Además, nos ha servido este pleno para saber que el señor Torrent es la señora Forcadell 2.0. Porque ha hecho exactamente lo mismo. El señor Torrent se estrena haciendo lo mismo que la señora Forcadell, que es saltándose las resoluciones del Tribunal Constitucional, poniendo en la ilegalidad a este Parlamento y, además, sin tener la valentía de reconocerlo públicamente. Porque luego se esconden en los reglamentos, en los letrados del Parlamento y ni siquiera tienen la valentía ustedes de venir aquí y dar la cara y decir sí, nos estamos saltando las resoluciones del Tribunal Constitucional. Y luego, cuando están ante los jueces, todo era simbólico. No, si yo no sabía nada, no, si yo solo di la palabra a un portavoz que me lo pidió. Basta de farsas, basta de farsas. Se lo llevo diciendo muchas veces. Ustedes no solo están insultando a la mayoría de catalanes que no les han votado, no solo están obviando a esa mayoría de catalanes cuando hablan del poble de Catalunya que vol rebre al president Puigdemont. No, todo el pueblo de Cataluña no quiere recibir al presidente Puigdemont. No es verdad. No solo nos insultan, nos ningunean, nos mantienen al margen, es que a los suyos, a sus votantes, les están mintiendo. No les van a dar ninguna república catalana independiente. Dejen de mentir a sus votantes y de faltar al respeto a nuestros votantes. Dejen de mentir. No tienen nada que explicar. Ustedes no tienen ganas de que haya un gobierno de Cataluña que gestione los problemas con valentía. No tienen una idea de gobierno para Cataluña. Ustedes no quieren un presidente de la Generalitat o una presidenta de la Generalitat. Ustedes lo único que quieren es alargar el procés. No quieren gobernar, no quieren que se acabe el 155, no quieren priorizar. Quieren lío, lío y lío. Porque se ha convertido el lío del procés en su modus vivendi. Y no quieren que se acabe su modus vivendi, porque es un modus vivendi. Ser independentista en Cataluña es legítimo y es respetable. Lo que no es legítimo ni respetable es mentirles como ustedes les están haciendo, prometiéndoles una cosa que no va a llegar, generando falsas expectativas que no se van a cumplir, rompiendo familias para nada, para una farsa, para una mentira que no se creen ni ustedes. No se creen ni ustedes. Dejen de intentar engañar a la ciudadanía de Cataluña, porque lo único que están consiguiendo es dividirnos y afectarnos y perjudicar a todos los catalanes, a los que les han votado y a los que no les han votado. Porque el procés es la antítesis de la realidad catalana. El procés que ustedes han construido, en el que viven muy cómodamente y por eso lo quieren alargar, es la antítesis de la realidad de los catalanes. Porque ustedes hablan del 1714, están instalados en el pasado, en esos relatos nacionalistas de identidades excluyentes, están pasados de moda. Y aquí la gente tiene que pensar en el futuro, en cómo va a cubrir los gastos, cómo va a pagar la hipoteca, cómo se van a cobrar las pensiones. Esa es la realidad de los catalanes. Ustedes hablan de la República Independiente,
y se han gastado mucho dinero en esas embajadas y en esas estructuras de Estado y en esas haciendas que necesitaban, cuando en Cataluña tenemos las peores listas de espera de dependencia de toda España, cuando en Cataluña tenemos más barracones que en el resto de comunidades autónomas de España. Ustedes han gastado dinero en cosas que no han servido para nada, ni van a servir para nada, cuando en estos momentos hay 164.000 catalanes esperando una operación en la salud pública. Ustedes viven en una ficción. El señor Mas decía, vendrán muchas empresas, los bancos se pelearán por venir. Pues han ido más de 3.000 empresas. Gracias a ustedes. Ustedes decían, España nos roba, y resulta que los que nos robaban eran algunos de los que defendían supuestamente a Cataluña y los del 3%. España nos roba, dicen, y resulta que en Cataluña las clases trabajadoras, las clases medias y trabajadoras son los ciudadanos españoles que más impuestos gastan, que más impuestos pagan por su política fiscal, por el trauma autonómico de los impuestos que tiene la Generalitat. Y ustedes han asfixiado y siguen asfixiando los bolsillos de los catalanes para mantener estructuras que no van a servir para nada. Y ustedes lo saben. Si es que ustedes lo reconocen con su mirada en la sesión de hoy. Que ustedes saben que esto es una ficción y que lo podrán alargar un poquito más, pero que llegará el día en el que tendrán que mirar a los ojos de los catalanes. A nuestros votantes no creo que tengan que hacerlo, pero a los suyos, y les van a tener que reconocer que les han mentido y que de República Independiente nada, que era una ficción y que ustedes lo sabían. Y me parece indignante las familias que se están rompiendo, las oportunidades que estamos perdiendo, los debates que podríamos tener con consenso en este Parlamento si no tuviéramos en medio esta obsesión del procés que es su modus vivendi. Ustedes viven en ese procés que es la antítesis de la realidad de los catalanes. Ustedes hablan de que hay una mayoría social que les apoya. ¿Ustedes han visto el resultado de las elecciones? ¿Ustedes han visto que ha ganado una fuerza parlamentaria que se llama Ciudadanos, que no quiere la independencia de Cataluña, ni siquiera un referéndum de independencia de Cataluña? ¿Ustedes han visto que si tienen 70 diputados y mayoría en este Parlamento es porque hay una ley electoral injusta que el Partido Popular y el Partido Socialista han querido mantener y que para eso ustedes son españolísimos, para cumplir esa ley española, porque les encanta esa ley española? ¿No se dan cuenta? No ven ni siquiera el CEO que hace la propia Generalitat de Cataluña, que dice que el apoyo a la independencia sigue cayendo y que está en un 40%. Es muy legítimo tener cualquier ideología. Cataluña es diversa y hay que respetar a todas las ideologías, pero mentir a sus propios votantes con una ficción que ustedes saben que es mentira es indigno. Es indigno. Están dividiendo la sociedad catalana para nada. Antes algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra decían, no, es que ustedes solo gobiernan o solo piensan para los independentistas, ¿no? Y para la parte de la población independentista. Ni siquiera estoy de acuerdo. No han gobernado para nadie, ni siquiera para aquellos a los que han ilusionado, a los que les han dado un relato. Ni siquiera para ellos, porque las consecuencias de su mala gestión, de su falta de proyecto, de sus chapuzas como ATL de gestión, que a ver si abrimos el Parlamento para que ustedes tengan que venir aquí a dar la cara por esas chapuzas, nos están afectando a todos los catalanes, a todos, a todos. En su matrix del procés ustedes decían, no, a nivel internacional vamos a tener muchísimos apoyos, Europa no va a permitir que el Gobierno de España aplique la Constitución, que ustedes están solos, que no tienen el apoyo de ni un país de la Unión Europea, ni el Parlamento Europeo, ni la Comisión Europea, ni el Consejo, nadie. Está el señor Puigdemont y la señora Gabriel, estos anticapitalistas en un país muy anticapitalista como es Suiza, ¿no? Y la realidad es que los que se quedan en Cataluña son los autónomos, las familias y los trabajadores que no pueden huir como hacen ustedes porque se tienen que quedar aquí pagando las facturas. Esa es la realidad de Cataluña versus la ficción del procés. Miren, llevan tanto tiempo viviendo en el procés que se han olvidado de Cataluña y de los catalanes. Y al final va a llegar la realidad y va a llegar el realismo, porque les digo una cosa, ustedes de momento no han cambiado. Hoy el señor Torrent ha hecho lo mismo que la señora Forcadell. Hoy la intervención de la lista del señor Puigdemont sigue sin concretar nada, sigue en su ficción. Pero
se les ha visto el plumero. Y saben una cosa que sí que ha cambiado, porque ustedes no han cambiado, pero una cosa que sí que ha cambiado es que Cataluña ha despertado. Ustedes se han pasado tanto de frenada, se les ha visto tanto el plumero, que han hecho despertar a esa Cataluña silenciada. Y cuando se han abierto las urnas, había muchos votos de gente que llevaba mucho tiempo, o que puede ser que nunca habían votado en elecciones en Cataluña. Porque ustedes esa realidad de Cataluña nunca la han querido ver, nunca le han querido dar voz. Era una Cataluña silenciada. E insisto, si ustedes siguen teniendo mayoría de escaños, es porque hay una ley electoral injusta, porque no tienen mayoría de votos. No tienen mayoría en la calle, como sí que tienen en el Parlamento por una ley injusta, que a ver si nos espabilamos los partidos constitucionalistas y el bipartidismo quiere cambiar también para que no se produzcan estas injusticias. Pero ¿sabe qué más ha cambiado? No solo Cataluña ha despertado, España, el conjunto de España ha despertado y se ha vuelto a despertar un sentimiento de patriotismo civil normal, como en el resto de países de la Unión Europea. Y eso lo han hecho ustedes, mal que les pese. Por eso sí que le tenemos que dar las gracias, por despertar a Cataluña y despertar el sentimiento de patriotismo cívico español, de orgullo de sentirse de una tierra como es Cataluña, de una gran tierra como es Cataluña, de un gran país como es España y de un gran proyecto político como es la Unión Europea. Pero ¿saben a quién más han despertado? Porque ustedes han despertado a una mayoría en Cataluña, han despertado un sentimiento de patriotismo cívico en el conjunto de España, pero han despertado a Europa. Y ustedes ya son vistos por las instituciones europeas, como se ve al nacionalismo, como una amenaza, como la antítesis de la Unión Europea. Y escuchen, salgan de su matrix del procés, escuchen lo que está diciendo Tajani, lo que está diciendo Timmermans, lo que está diciendo líderes a nivel europeo, Macron, Merkel, escuchen. Más allá de su micromundo del procés. Escuchen lo que están diciendo, que el nacionalismo es la antítesis de Europa, que el nacionalismo es, junto con el populismo, las amenazas que tiene la Unión Europea. Por tanto, si le tenemos que dar las gracias por algo de este procés insufrible, es gracias por haber despertado una mayoría social en Cataluña, gracias por haber ayudado a despertar ese patriotismo cívico moderno en el conjunto de España y gracias por haber defendido y por haber despertado a una Europa que defiende la diversidad y que recuerda que se fundó para luchar precisamente contra postulados identitarios excluyentes nacionalistas. Por eso, muchísimas gracias. Y nosotros sí que vamos a pensar en todos los catalanes, en los que nos han votado y los que no nos han votado, porque mantenemos un compromiso con todos los catalanes, porque todos los catalanes compartimos los mismos problemas, porque es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, porque el paro, la corrupción, las listas de espera no afectan solamente a los partidarios de un partido. No hay una lista de espera para independentistas y otra lista de espera para no independentistas. Tenemos que tener un proyecto para todos los catalanes, un proyecto respetuoso con el marco de convivencia que nos hemos dado, con las competencias de este Parlamento, con el Estatuto de Autonomía, con la Constitución española, con las reglas de juego de la Unión Europea. Y les digo una cosa y una mala noticia. Dentro de 10, 15, 20 años, ¿saben ustedes lo que va a pasar? Que Cataluña va a seguir siendo una comunidad autónoma de España y los catalanes vamos a seguir siendo catalanes, españoles, europeos, a pesar de ustedes, porque no se van a cargar, por mucho que lo intenten, Cataluña. Porque han hecho mucho daño a Cataluña, a todos los catalanes, pero Cataluña es demasiado fuerte como para que incluso ustedes, con su procés, la rompan y la destruyan. Y Cataluña va a salir de esta. Y España, como proyecto político, va a salir de esta. Porque dentro de esos 10, 15, 20 años, el procés será recordado como una pesadilla, como un modus vivendi de unos cuantos que no consiguieron su objetivo, que se intentaron cargar Cataluña y ni siquiera lo consiguieron. Y Cataluña va a estar unida y vamos a tener un proyecto para todos los catalanes. Y los catalanes nos vamos a volver a dar la mano. Y ustedes no van a dirigir esa nueva etapa, porque ustedes, la valentía que hay que tener para hacer esto, la honradez, la honestidad, el realismo que hay que tener para tener una nueva etapa política en Cataluña, ustedes hace mucho tiempo que lo dejaron de lado. Muchas gracias. Gracias, señora Arrimadas.